Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. De verdad que me gozo mucho en saludarlos en esta mañana del 12 de julio. Hoy es domingo, reunión virtual familiar, saludándolos desde Fusagasugá, Colombia, a todos los queridos hermanos acá en Fusagasugá de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. También a los hermanos de otras congregaciones que ya están entrando al Facebook, lo mismo a YouTube y a algunos amigos independientes que pues no se congregan con alguna iglesia, a los cuales invitamos a aceptar la obra de Jesucristo en la cruz para que sean parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de nuestro Señor acá en la tierra. Cordial saludo también a nuestros hermanos en Cristo que están fuera del país, en varias partes del planeta, a esta hora y en sus diferentes horarios nos escuchan. También a nuestros seres queridos, familiares que están fuera de Colombia, un saludo especial en esta mañana. Sean todos, acá la familia, todos bienvenidos a esta hermosísima, llamo yo así, reunión familiar porque estamos de fiesta con Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tema interesante para esta mañana. ¿Qué tenemos por acá en la lista de cumpleaños? Me dicen. Ayer cumplió años, ayer sábado, nuestra apreciada hermana Milena Barajas. Cordial saludo también para César Triana, su esposo. Estamos saludando también a María José, su hija, en los Estados Unidos, a Andy y bueno, a toda la familia Barajas que está hoy de regocijo con el cumpleaños de Milena. Al final estaremos orando por ella. También está de cumpleaños esta semana nuestro querido hermano David Love, allá en los Estados Unidos. Saludo especial para nuestro profesor David, para su esposa, la hermana Denise, para la familia, cordial saludo. También, hermano David, estaremos orando al final por ustedes que están de cumpleañeros. Hay torta, ¿no? Qué bien. Bueno, vamos a recibir a nuestro hermano John Cruz, que todos los domingos nos hace la lectura de la palabra del Señor. Un saludo especial también para su esposa Jacqueline, sus hijas Sofía y Alejandra. Bienvenidos. Hermano John, adelante con la palabra. Buenos días hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión del Centro Cristiano Mensaje de Libertad. Bienvenidos todos, ojalá que sigamos pudiendo reunirnos, compartir estos mensajes, reflexionar sobre lo que el Señor quiere enseñarnos y que cada día nos estemos alimentando de la palabra del Señor. Hay muchos recursos hermanos, recuerden, esta semana tuvimos la invitación del hermano Jorge para de pronto aprovechar esta oportunidad de tener un estudio formal cristiano en un centro que tiene un alto reconocimiento como es Río Grande. Eh, pero no solamente eso lo tenemos a disposición, también tenemos estudios, material que, que ya hemos podido tener, algunos ya han tenido la experiencia de algún material virtual, algún material por medio de libros. Entonces, hermanos, sigamos capacitándonos. De todas formas, nuestra principal fuente de verdad y de crecimiento espiritual es la Biblia. Allí ya tenemos que acudir cada día. De ella el Señor nos está enseñando y nos está formando. Y pues ayudando para que cada día que tenemos con las dificultades que se presentan, pues podamos resistirlo, podamos tener victoria sobre esto, sobre este mundo, sobre las circunstancias, pues confiando que Él ya nos tiene en su mano, que Él ya pues nos ha capacitado y nos ha dado su Santo Espíritu para que podamos continuar adelante sin desmayar y dando testimonio de la obra que Él ya ha comenzado en nosotros. Hermanos, esta mañana vamos al libro de Marcos, vamos a ir al capítulo 9, vamos a leer desde el verso 14. Este es un pasaje que habla de un padre de familia que busca la obra del Señor en su hijo. Y yo creo que en muchas familias podemos identificarnos con este padre que quiere que sus hijos busquen, o bueno, sean hallados por el Señor, sean sanados, sean rescatados de este mundo. Y es una angustia
que aunque es muy verdadera, pues debe estimularnos porque el Señor es fiel. Y una cosa que creo que también destaca allí en ese pasaje es ese clamor sincero que hace este papá, diciéndole al Señor Jesús, ayúdame en mi poca fe, en mi incredulidad. Él creía, pero sentía que tenía poca fe. Y pues aún así el Señor obró y sanó a este muchacho. Entonces no dejemos de orar por nuestros hijos, de orar por nuestras familias, para que crean y se conformen a la imagen de Jesús. Bueno, vamos a la lectura, hermanos. Eh, Les recuerdo, Marcos capítulo 9, desde el verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu misericordia, Señor, con tu pueblo. Gracias porque aún nos ayudas, Señor, en medio de las dificultades. Aun cuando ves, Señor, que en nuestro corazón hay quizá, Señor, poca fe. Pero queremos creer, Señor, en ti, en tu poder, en tu gracia, y que tú eres poderoso, Señor, para actuar y orar. Y tenemos un anhelo, Señor, por nuestras familias, por padres, esposos, hijos, hermanos, que no conocen de ti. Y queremos que vengan a tus pies para alabarte a ti, para la gloria tuya, Señor. Sabemos que existen, Señor, las dificultades. Cada día, Señor, se nos presentan nuevas también. Pero también vemos, Señor, tu mano poderosa, tu gracia, tu amor. Cómo nos abrigas, Señor, y cómo nos confortas, Señor, con tu paz. Acompáñanos, Señor, ayúdanos, te lo suplicamos. Obra en todo lugar donde se predica tu palabra. Anima, Señor, a tu pueblo a ser esforzado, a ser valiente, a tener de nuevo, Señor, a vivir según tu voluntad, para que nuestra familia, viendo, Señor, puedan venir a tus pies
para que también escuchándonos, Señor, en nuestra convicción, puedan estar firmes, para que puedan ser rescatados, Señor. Te imploramos, Padre, también por nuestra nación, por nuestras naciones, para que obres, Señor, sobre las autoridades. Ellos necesitan, Señor, también escuchar. Ellos necesitan, Señor, también creer. Y te suplicamos porque de alguna manera puedan recibir el mensaje y puedan creer en tu Hijo Jesucristo. Señor de los cielos, acompáñanos hoy. Gracias porque nos animas a esto. Y sé que muchos, Señor, están mostrando una vida, Señor, que no es el reflejo de un esfuerzo personal, sino de una disposición a que tu Santo Espíritu obre. Y pues otros están viendo el Evangelio a través de nuestras vidas. Permítenos, Señor, reflejar a Cristo, vivir en Cristo, y que muchos crean, Señor, a la verdad. Pues, Señor, un anhelo hay en tu pueblo, y es que podamos traer alegría, Señor, a ti y al reino tuyo por los pecadores que se arrepienten. Aliéntanos, Padre. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos estas cosas. Amén. Bienvenidos, hermanos. Muchas gracias por esa meditación de Marcos, un párrafo, un pasaje que yo sé que nos va a ayudar a muchísimos. Tiene hasta algo de tristeza, pero también mucha esperanza, porque no dudamos que hay una buena cantidad de padres sufriendo por alguna situación respecto a sus hijos. ¿Quién no tiene dificultades, luchas, sufrimientos, trasnochos, desveladas por los hijos, por diversas causas? Y ese es un tema que esta mañana vamos a meditar con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, vamos con las canciones. El grupo de alabanza. Sincero saludo para nuestra hermana Cristina Brown, también para nuestro hermano David Brown. Un saludo allá en casa. Bienvenida, hermana Cristina, con nuestro hermano Luis Jaspe, sus hijos, Jordan, Benjamín. También ya está aquí Felipe con el piano. Vamos entonces con las canciones y podemos interpretarlas también, podemos cantar en la casa, ya que en el monitor aparece la letra. Claro, y es una reunión familiar virtual. Bienvenida a las canciones, las alabanzas a esta hora de la mañana. Con ustedes, Cristina. Le damos gracias al Señor porque Él murió en la cruz por nosotros. Él se entregó su vida y le damos gracias. Es amor sin condición. Fueron
el Señor ha hecho todo por nosotros y es de una maravilla pensar que nuestro futuro está en sus manos. Él entiende todo y podemos descansar en eso. Es difícil olvidar el pasado, es difícil entender los porqués, pero Dios nos pide que le creamos, aunque muchas veces no entendamos su forma de hacer y hacer. La fe nos impulsa a seguir, su gracia nos lleva a vivir como Él. Todo lo dio por mí, Él se entregó hasta el fin, desnudo allí colgó, en esa cruz se dio y conquistó mi corazón. No confiaré en ti, en tus planes para mí, tus huellas seguiré, tu vida imitaré. Jesús, sé que mi futuro está en tus manos, solo tú me alcanzas a comprender. Te acuerdas que soy solo un ser humano y me abrazas, me prometes que me vas a sostener y así es. La fe nos impulsa a seguir, es. Su gracia nos lleva a vivir como todo lo dio por mí, Él se entregó hasta el fin, desnudo allí colgó, en esa cruz se dio y conquistó mi corazón. No confiaré en ti, en tus planes para mí, tus huellas seguiré, tu vida imitaré. Bueno, es porque el Señor vive y tenemos esa seguridad que Él vive, que no tenemos temor de mañana. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, así perdón, por mí murió en el Calvario.
Muchas gracias a los hermanos del grupo de alabanza, hermana Cristina, la familia Jaspe, Felipe, muchas gracias a todos. Qué rico porque esto coloca un ambiente también de alegría y de gozo para el tema que vamos a tratar. Todos los domingos ellos nos están acompañando, es un ministerio muy bonito, de verdad que qué rico es poderle servir al Señor, de verdad que sí. Bueno, hermanos, entonces muy contentos porque aumenta la sintonía cada mañana y cada noche cuando estamos emitiendo los programas a través de Face, a través de la aplicación Radio Mensaje Libertad, y estamos tratando temas a las 5 de la mañana que de verdad están causando impacto en el sentido de que esto puede cambiar vidas. Se trata de eso, ¿no? De que la palabra del Señor nos cambie. Y en la noche también estamos continuando, haciendo un bosquejo rápido de todos los libros de la Biblia. Ya estamos viendo el Evangelio de Juan, que nos trae unas enseñanzas muy especiales. Los invito, entren a la aplicación o también a través de Face, sintonícese con Radio Mensaje Libertad para que participen. Y además muchas gracias a los hermanos que ya están solicitando temas, porque esto es bueno. Esto nos pone a nosotros a trabajar un poquito más, a estudiar, a preparar, pero de verdad que ese es el gusto, poder participar con los temas. Entonces ya no son todos los temas que yo puedo traer, sino también los que ustedes no quieren que les comentemos, que meditemos, que platiquemos, como se llama, relacionados con la palabra de Dios. Estamos viendo el tema sobre el temperamento. Ese geniecito que hay veces se sale de casillas y el testimonio queda en el piso. Entonces estamos tratando el temperamento y por supuesto hay que ver hartos pasajes de la Biblia, pero qué bonito poderlos meditar entonces. Y también tenemos otro tema que nos han colocado, tiene que ver con el amor, con el perdón. Bueno, tiene que ver con el amor, porque el perdón tiene que ver con el amor. Y el perdón también es un tema que es bien interesante poderlo analizar y sobre todo poder encontrar el consejo de Dios a través de la palabra y poder sacar esos versos, esas remas, poderlas tener en el corazón y justamente en el momento oportuno poderlas aplicar, porque nos van a ayudar muchísimo. Pero si no tenemos palabra en el corazón, como nos dijo alguien, el inventario espiritual es muy triste. Y entonces ya vemos que de la abundancia del corazón habla la boca, y si tenemos buena palabra aquí almacenada, vamos a tener respuestas para tomar decisiones, para poder hablar en un momento dado con el consejo de Dios. Entonces, cordial invitación a que participen todos los días a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche con los temas a través de Radio Mensaje de Libertad. Gracias por sus oraciones, gracias por sus mensajes. Esto nos estimula a seguir adelante, hermanos. Entonces, vamos con el tema para hoy a través de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. De nuevo, nuestro cordial saludo para todos quienes están llegando a esta hora a la sintonía a través de Face, lo mismo que a través de la aplicación que pueden apreciar ahí en el monitor, aplicación Radio Mensaje de Libertad, y les va a quedar muy sencillo entonces entrar a participar, a escuchar de estos programas. Bienvenidos todos. A lo que vinimos vamos. Tema para esta mañana, hermanos. Es un tema que de verdad, preparándolo, a uno le causa un poco de tristeza, un poco de dolor, porque quienes somos papás sabemos que no es fácil. No es fácil el ir levantando los hijos, porque con un hijo no es fácil, con dos, hay veces la situación es complicada, con 3 o 4, imagínense donde hay varios hijos, cada uno es un mundo, cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene sus iniciativas, sus proyectos, sus ilusiones. Entonces, tratar de converger todos en el hogar no es fácil, pero con la mano de Dios todo es posible. Pero esto no indica que porque somos cristianos no hay problemas. Claro que tenemos dificultades. Y vamos a traer esta mañana la situación de un hombre
que sufrió muchísimo con su hijo. Estaba completamente perdido, sin esperanza. Pero gracias que hay un Dios del cielo, que todo lo ve y que para Él todo es posible, hermanos. Estamos atravesando por una época tan difícil que debemos ser muy conscientes de la necesidad de depender enteramente de Dios, meditar en su palabra, acompañada de oración. Lo que está pasando no es por la pandemia del coronavirus, claro que está causando estragos, pero hay una pandemia que es más terrible, hermanos, el pecado, los estragos que causa el pecado, hermanos. Y entonces nuestros hijos, nuestras familias, nuestros nietos están en riesgo y ya muchos han caído. Y qué difícil es traerlos. Pero bueno, ese es el mensaje de hoy, hermanos. Muchos jóvenes, vean esto, lo que está pasando en Colombia, en Cundinamarca, en el mundo, claro, pero también aquí en nuestro pueblo natal, Fusagasugá. Muchos jóvenes en el desespero determinan acabar con la vida de su pareja e inclusive de sus hijos para resolver los problemas. Ellos encuentran esta vía de escape a través de quitarle, de cegarle la vida a otros. Pero ¿esto qué causa? Tristeza, depresión. Es peor. Veamos. Otros deciden quitarse la vida. Asunto en aumento cada día. Preocupante, hermanos. Le estamos poniendo desde luego mucho cuidado, mucha atención al coronavirus. Pero hay otros problemas que siguen creciendo. También a raíz de esta pandemia. Pero también hay algo más que lo está causando. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos. Muchos, estoy hablando de los jóvenes, de las parejas, muchos buscan escaparse de la situación, hundiéndose en las drogas, alcohol, placeres y diversas adicciones, porque hay muchas adicciones. El sexo, el internet, la televisión, la música, de esa música que no trae buenos mensajes, porque hay música que es interesante y música cultural, pero hay música, modas dañinas, y muchos jóvenes en vía de escape se van a encontrar con estos elementos que traen mucho peligro, mucho riesgo para sus vidas. Otros están llenando las cárceles, qué lástima, ¿no? Hospitales, por diversas enfermedades, no porque se las causen, sino porque enfermedades que llegan. Y también están llenando los cementerios, dejando a sus padres sumidos en el dolor y en la desesperanza. Y aún en los hogares cristianos, hermanos. Hay dolor, hay preocupación. Tenemos hijos enfermos. Tenemos hijos que han caído. Y estamos orando, estamos preocupados. Llega un momento difícil. Créanme que no, es decir, este tema, prepararlo, pues no fue muy sencillo. ¿Por qué? Porque conocemos la situación de varios hogares. Y son muchos. Y sabemos que donde nos están escuchando van a comprender de qué estamos hablando. Pero hay algo. Gracias a Dios que algunas madres de nuestra iglesia se están reuniendo por internet para rogar a Dios por el cuidado de sus hijos y las familias en general. Apoyemos estas mamás que están orando un día en la semana. Ojalá se puedan unir otras madres, otras mujeres, tengan hijos o no, porque tenemos familiares, somos parte del cuerpo de Cristo y podamos interceder, acudir ante Dios para que por favor devuelva esos hijos que están atrapados. Él los puede devolver y hoy lo vamos a ver. Él los puede devolver. Él no se los llevó. Alguien los cogió, los capturó, los atrapó. Pero el Señor en su poder nos puede devolver los hijos, hermanos. Los puede traer otra vez al hogar y los puede encauzar por la vida cristiana. Bienvenidos al tema de hoy. Angustia, dolor y esperanza. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Marcos 9, capítulo 9, versos 14 al 29. Este tema está en otros evangelios, ¿no? Pero es interesante que los otros evangelios como Mateo y Lucas son más extensos y le dedican menos versos a este pasaje.
Y Marcos, que es el evangelio más corto, le permite, nos lo muestra en muchos más versos. Tal vez por el interés que tiene Marcos de que nosotros veamos el poder de Dios, a ese Dios del cielo, actuando aquí en la tierra, hermanos. Angustia, dolor y esperanza. Vamos a ver este tema todos, hermanos. Busque su Biblia para que por favor pueda cotejar, comparar los versos y seguimos ahí. Es interesante mirar con la Biblia, poder rayar, poder marcar. Eso es bueno, hermanos. Tener la Biblia, todavía la de papelito. Claro, sabemos que la tecnología ayuda mucho, pero qué bueno tener la Biblia, hermanos, y poder tener una versión buena. Estaba comentando hace unos días a través de Radio Mensaje de Libertad que cuando se produjo el día sin IVA, se atiborraron los almacenes. Eso fue, y hoy se están pagando las consecuencias por el contagio. Fue impresionante cómo subió el contagio y los muertos, porque cuando se dan ciertas libertades, se vuelve libertinaje. Entonces uno vio en los carros que compraban, mucha gente, incluso cristianos, no dudamos, porque claro, aprovechando las gangas, aprovechando las oportunidades, se lanzaron a comprar con descuento. Y mirando todo este grupo de personas haciendo sus compras, dice uno, qué bueno que entre todo esto se pudiera comprar una buena versión de la Biblia, un buen diccionario bíblico, unos buenos libros de ayuda espiritual. Pero eso poco se ve. Lo más importante de pronto en algunos casos y en algunas casas es tener un buen televisor, unos buenos equipos. Pero la biblioteca cristiana es muy pobre. Da tristeza. Y uno mira y dice, ay, pero bueno, como alguien dijo, ¿no? Cada uno gasta su plata en lo que bien le parece. Pero nosotros los cristianos, yo sí les aconsejo que podamos tener buena versión de la Biblia. Ojalá Biblia de estudio. Recomendamos nosotros la Biblia de las Américas, o la que ustedes puedan encontrar. Recomendamos la de las Américas porque tiene buenos comentarios y nos ayuda muchísimo a aclarar ciertos versos, ciertas dudas. Y entonces yo les recomiendo esa Biblia. Y normalmente, por ejemplo, yo utilizo la Reina Valera del 60, que también es buena, pero es bueno tener una Biblia de estudio porque nos va a ayudar muchísimo en la comprensión de la lectura. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Mientras que Pedro, Jacobo y Juan estaban experimentando la gloria de Dios en el monte, estaban cuando sucedió la transfiguración, sus compañeros, los otros 9 discípulos, estaban en una situación bochornosa en el valle. Unos en el monte, con Jesucristo, en ese momento glorioso, con la majestad ahí, con la gloria chequiná, y los otros estaban en una situación muy dura. ¿Por qué? Bueno, un padre afligido había traído a su hijo endemoniado, sordo y mudo, a los discípulos para que lo sanaran, pero ellos no lograron echar fuera al demonio. Es que no es fácil. Yo he estado en algunas ocasiones donde se ha tratado estos temas, pero es muy difícil, hermanos. Esas son unas peleas que si no está bien, como dicen, revestido del Espíritu Santo, el que va a hacer este tipo de oraciones y de encuentros y de batallas, puede salir perjudicado, porque el enemigo tiene un gran poder. Claro, no tiene más poder que Dios, pero son momentos muy difíciles. Eso le pasó a ellos. Pero miren, Jesús les había dado este poder, pero ellos no pudieron librar o liberar al muchacho. Un padre angustiado, con un hijo sufriendo. ¿Qué padre no se angustia cuando ve sufrir a su hijo? Aquí está sufriendo y unas terribles convulsiones. Lo tiraba al piso de una manera u otra con el fin de destruirlo. Esto es muy preocupante para un padre cuando tiene un hijo que está pasando dificultades. Ahora, aquí estoy hablando de esta dificultad física, pero hay otros padres que están sufriendo por otros motivos con sus hijos. Y entonces esto lo llena a uno también como de cierta tristeza, de preocupación. ¿Qué sucede? Ante este fracaso, miren esto, los líderes religiosos se estaban divirtiendo, discutiendo con los discípulos y tratando de desacreditarlos ante la gente. Claro, como dicen, estaban haciendo ahí su caldito de fiesta, sacándole jugo a la incapacidad en ese momento de los discípulos. Y ese es un riesgo cuando se le da la oportunidad al enemigo
cuando queda por el piso el testimonio o lo que estamos haciendo en el nombre del Señor, el enemigo le saca mucha ventaja a esto. Y eso estaba sucediendo. No está Jesús ahí. Él está en otro sitio con su círculo de apóstoles más cercanos. Pedro, Jacobo y Juan estaban con él. Y estos acá en una batalla, hermanos, tremenda. Porque si hay batallas difíciles son las espirituales. Pero ¿qué pasó? Jesús nunca llega antes ni después. Vino, libró al muchacho, aunque el demonio hizo un último intento por destruirlo cuando el Señor le dio la orden que ya vamos a ver. Justo antes de la liberación, el diablo parece obtener una gran victoria, pero al final el Señor gana la batalla y así sucedió en la cruz. Se las creyó que cuando estaba Jesucristo en la cruz había triunfado, pero nunca se imaginó que el Señor al tercer día iba a resucitar para ponerle su pie encima y derrotarlo. La historia continúa, Marcos 9:14, ahí es. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Estaban en alguna situación, aparte de eso, discutiéndoles del por qué. ¿Dónde está el poder, me imagino? ¿Dónde está su Jesús? ¿Por qué no lo pueden liberar? 9:15 de Marcos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. ¿Por qué se sorprenderían? Bueno, también podemos llegar a creer que todavía venía el Señor con esa luz. Viene del monte de la transfiguración. Y es posible que también les impactó. Es posible, ¿no? Palabras mías. 9:16 nos dice, y él les preguntó a sus discípulos, ¿qué discutís con ellos? ¿De qué están hablando ustedes? Porque claro, los otros seguramente estaban socarronamente, sarcásticamente, lanzando palabras, y justo llegó el Señor en ese momento. Los de la multitud que llegaron ahí no estaban fascinados con el Jesús que vino a salvarlos de la condenación eterna. Ellos no estaban tan fascinados. ¿Por qué estaba esa multitud ahí también? Por algo. Dice la palabra, dice el comentario, esta multitud incrédula estaba maravillada con el Jesús que sana y hace milagros. Eso también los impactaba, los maravillaba. Ya habían escuchado de él. Claro, cuando lo vieron, impactante la presencia del Señor, pero también ellos querían, ¿qué va a pasar aquí? Les gusta ver milagros. Miren esto, parecido a hoy en día, sí. Hay mucha multitud que les fascina los beneficios, los milagros, las sanidades, las señales, la prosperidad, pero no les interesa al Jesús que vino a salvar, por una razón, porque el Jesús que vino a salvarnos también exige compromiso y exige responsabilidad y exige conversión y exige un modo de caminar muy distinto al del mundo, al de los incrédulos. Entonces a la humanidad muy poco le llama la atención ese Jesús que también exige que haya fe, que haya oración, que haya meditación de la palabra. Eso a muchos no les gusta. Les fascina la prosperidad, los versitos que traen como mucho salud, dinero y amor, pero no les gusta, por ejemplo, uno que nos dice, sed santos porque yo soy santo. Eso no le llama la atención a la gente. Y eso también estaba sucediendo aquí. Se agolparon. ¿Dónde es el milagro? Como quien dice, ¿qué van a dar? Como en campaña política, ¿no? ¿Qué van a dar? Sigamos con nuestra meditación en esta mañana. 9:17 de Marcos. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Pero me devuelvo un segundo, hermanos. ¿Qué pasó? Dice aquí, y él les preguntó a los discípulos, ¿qué discutís con ellos? Y entonces, ¿qué sucedió? Que no contestaron los discípulos. ¿Quién contestó? El papá del muchacho, mire, 9:17. Y uno de la multitud, como nadie contestó, él sí. ¿Por qué no contestaron los discípulos? Ahora lo vamos a ver. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. O sea que este hombre, estamos hablando de un creyente, porque le trajo a su hijo al Señor.
Él creyó que estaba entre los discípulos que se encontraban en ese momento ahí, entre los 9, pero Jesús no estaba y él está diciendo, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Vea pues, es mudo también. 9:18, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Una queja para el Señor. Aunque esta pregunta fue dirigida a los discípulos, el padre del joven la contestó explicando una posesión demoníaca en su hijo. Tal vez todo esto es un plan de Dios. El Señor quería que este hombre hablara para que todos supieran de qué se trata el mal que tiene su hijo. Y aquí hay que ser sinceros. Mire, Marcos nos presenta en este pasaje la verdadera cara de la maldad. Hay maldad en el mundo, hermanos. Y por eso al principio, al comenzar este estudio, hice una aclaración que debemos ser conscientes de la necesidad de la palabra y la oración, porque el entorno en el que estamos viviendo es muy peligroso, hermanos. Y muchos toman esto deportivamente como están tomando el coronavirus. Es que esto es un ejemplo que nos sirve de ilustración. Y miren las consecuencias. Muerte, desolación, luto, hospitales llenos, cementerios llenos, la pandemia rampándose, porque también en muchos casos, no en todos, hay una irresponsabilidad rampante en la humanidad como un reto. A ver qué pasa. Y mire las consecuencias. Marcos nos está dejando ver que en nuestra familia hay que tener mucho cuidado con los hijos, con los nietos, los sobrinos. Está rondando el peligro por todas partes, hermanos. Y Marcos nos muestra que sí hay maldad en el mundo. Porque hay personas que dicen, yo no creo en el diablo. No, esos son cuentos de calleja. Existe ese poder satánico. Entre otras cosas, dice el Señor, que es el príncipe de este mundo. Tiene al mundo en su regazo, hermanos. Y todavía la humanidad, como está tan encantada, no quiere creer estas cosas. Continuemos. Vamos a ver qué aprendemos. Todos en esta mañana, hermanos. Día a día este hombre estaba sufriendo juntamente con su hijo por esta situación. Como les dije, ¿no? Hay veces que nos ha tocado ir a urgencias o sabemos que alguien va a urgencias con su hijo y no sabe. Qué dolor tan grande. Y cuando llega y hay unos enfermos más graves, o cuando uno está esperando que ya le van a atender a su hijo y llegan con una ambulancia con heridos de un accidente. ¡Wow! Eso confunde a todos, hermano. Y uno, como siempre, no quiere llegar y que le atiendan primero a su hijo. Ese es el amor de un papá, de una mamá. Este hombre estaba sufriendo juntamente con su hijo por esta situación porque ambos sufrían. Los golpes y laceraciones abundarían en el cuerpo del muchacho. Esas personas que andan por ahí por la calle, que sufren convulsiones, permanecen todos lacerados, lacerados su cuerpo por los golpes. Como padre, no tenía la esperanza de verlo como un joven normal. Estaba realmente desesperado, necesitado de ayuda. Ya estaba creciendo el joven. No poderlo ver jugar, no poderlo ver estudiar, no poder pensar que un día va a tener un hogar, una familia, que va a ser alguien de servicio a la sociedad. Estaba muy frustrado, muy decepcionado. Y no dudo que así hay muchos papás sufriendo por algún problema en sus hijos, en el seno de su hogar. Él pensó que Jesús se encontraba en ese grupo y para el colmo, los apóstoles no le pudieron ayudar. Peor la situación. Fui a buscarlo y no estaba. Y estos que se hicieron cargo no pudieron. ¿Se imaginan la situación de este pobre hombre? Es como para colocarse uno en los zapatos de él, ¿no, hermanos? Qué dolor, qué angustia. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Es que es una historia que lo pone a uno. 9:19, respondiéndoles Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Le está diciendo a sus discípulos. ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Aquí el Señor está orando con un poquito de... Sinceramente está como reaccionando. Mire, Jesús no es indiferente a este comportamiento y reacciona muy molesto por la incredulidad de sus discípulos. El Señor está mirando a este hombre en el sufrimiento tan terrible
con su hijo y se molestó. ¿Por qué se molestó? Porque él a sus discípulos les había dado toda la autoridad. Este no es el Jesús que, miren esto hermanos, este no es el Jesús que la gente quiere. La falta de fe es una ofensa a Él. Dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, esto lo debemos tener en cuenta. La falta de fe ofende a Dios, porque nosotros estamos muy bien capacitados para tener una fe fortalecida. No quiere decir que no tengamos problemas y dificultades, pero este no es el Jesús que la gente quiere ver, que también les diga, ¿por qué no tienen fe en mí? ¿Por qué no creen? Esto es lo que la gente no quiere oír. La gente quiere beneficios. La gente quiere es que le sirvan. Nada de compromiso. Porque la fe exige compromiso, exige responsabilidad. Pero esto no es lo que quiere la humanidad. La humanidad quiere la fácil, hermanos. El Señor está un poco molesto. Nuestra falta de fe no nos debe seguir llevando a decir, es que somos humanos y débiles. Esta es una disculpa que sacamos mucho. Es que sí, hermano, pero somos débiles. Somos humanos y yo no puedo más. Miren, Dios nos ha capacitado para enfrentar toda clase de dudas que surgen en el corazón. Aquí está. Y eso lo hemos tratado estas mañanas en el programa a través de Mensaje de Libertad. Cómo fortalecer la fe. Porque estamos capacitados. No que no tengamos problemas, pero precisamente porque los tenemos, porque no sabemos en qué momento se nos van a suscitar situaciones difíciles, debemos estar fortaleciéndonos en la fe. Y eso se logra a través de ¿qué? De la palabra del Señor, la meditación y la oración. De lo contrario, ¿qué podemos esperar, hermanos? Sin fe es imposible agradar a Dios y la única forma de fortalecer la fe es a través de la Biblia. No existe otro medio, a través de la Biblia, porque aquí están los relatos que el Señor quiere que nosotros conozcamos. 9:20, entonces dice la palabra del Señor, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, él conoce, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos, es decir, furioso porque llegó el que todo lo puede, el soberano, el Dios en la tierra, llegó y el enemigo se desesperó de una manera terrible. El diablo quiere hacer un intento más por destruir al muchacho. Ya lo tiene semiacabado, pero cuando ve la presencia del Señor, inmediatamente quiere como ganar la batalla, pero ya es tarde. Ahí está Jesús. Jesús todavía no interviene, sigue conversando con el Padre acerca del caso, para fortalecer la fe, a fin de prepararle a él y a los testigos para el milagro que estaban por presenciar. El Señor no actúa de inmediato, hermanos. Él está mirando la situación. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Traumatizando al papá? ¿Viéndolo sufrir? ¿Disfrutando? No. El Señor quiere escuchar de sus labios. Por eso le está contando la historia. ¿Qué le pasa a su hijo? Y él está contando todo, para que los demás también sepan la magnitud de esta posesión, lo grave del caso, para que no fuera solamente porque el Señor con chasquear los dedos puede arreglar la situación, pero Él quiere que los demás sepan, que todos nosotros sepamos el poder que tiene, lo soberano que es Él, hermanos, pero también el amor que tiene. Otro padre, otro Jesús le puede decir, no tengo tiempo, es un caso muy delicado, ya los apóstoles no pudieron, búsquese otra forma de resolver la situación de su hijo. Pero aquí vemos que el amor de Jesús es tan grande, hermanos, y es el mismo ayer, hoy y siempre. Y este Jesús nos ayuda también en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras vidas, hermanos. 9:21, Marcos 9:21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le respondió, desde su niñez, ¿se imaginan? Ya era un adolescente entonces, lidiando. Por ahí hay veces veo a padres, a madres, con sus hijos al hombro, en las veredas, en los campos, en las ciudades, subiéndolos a las sillas de ruedas, llevándolos a una institución de rehabilitación, de adicción, llevándolos al hospital, llevándolos a una parte y otra. Miren, hermanos, esto es duro. Y a muchos padres
obviamente les ha tocado más duro que a otros, pero hay que tener mucho cuidado, porque nadie está exento de caer en una situación de estas. El mundo, el enemigo ahí trabajando, hermanos. De modo que no podemos dormirnos sobre los laureles y tener una fe como que sobrada. Siempre debemos estar buscando al Señor para fortalecernos en la fe. 9:22 sigue el relato, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué tal la pregunta de este hombre? Si tú puedes, ¿qué hace Jesús? ¿Se ofende? Busque a otro entonces. ¿Qué hace el Señor, hermanos? Ese Dios del cielo. Jesús lo sabía, pero quiere hacerle ver al Padre que a Él le importa esta situación y quiere sanarlo. Jesús sabía esta situación, pero Él quiere ese diálogo entre el Padre y el Todopoderoso. ¿Sabe una cosa, hermanos? Jesús no nos resuelve siempre los problemas. Él quiere que entablemos una conversación. Él quiere que tengamos intimidad, pero Él lo sabe. Les voy a contar algo que dice ahí en Marcos 6:48, si quieren confirmarlo con la Biblia, o más luego ustedes lo hacen. Mire lo que estaba pasando. En el 45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Eso está mismo ahí en Marcos capítulo 5. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. O sea, manda a sus discípulos que se suban a una barca y que vayan al otro lado, y él se quedó en un sitio especial orando. Y al venir la noche, oído esto, hermanos, la barca estaba en medio del mar, a kilómetros, y él solo en tierra. 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Qué sucedió? Hermanos, a muchos kilómetros de distancia, el Señor estaba orando, pero Él estaba pendiente de sus discípulos. Y nos dice la palabra que Él orando vio las dificultades y el peligro por el que ellos estaban pasando. ¿Sabía usted eso, hermanos? Él está mirando su causa y la mía, hermanos. En este momento de dificultad por la que podemos estar pasando, Él lo está viendo. Pero ¿qué es lo que quiere entonces? Esto que está haciendo con el papá de este muchacho. Ven, hablemos, cuéntamelo. Eso es lo que Él quiere, hermanos. Y eso es lo que muchas personas no quieren. ¿Qué no quieren? Un compromiso con Él. No quieren tener una cercanía con Dios. Quieren los beneficios, pero no quieren la responsabilidad y lo que Él también quiere de nosotros. Para Cristo, nadie es anónimo entre la multitud. No crea, hermano, hermana, que usted está sufriendo solo en el mundo. Nadie me mira, nadie me ayuda, nadie se compadece de mí. Por usted, como por mí, hay muchas personas orando. Y hay un Cristo, un Dios en el cielo, que está viendo nuestra situación. Pero no quiero buscar culpables. Es posible que estemos siendo indiferentes con la palabra de Dios, con la oración, con la intercesión, y Él nos está llamando la atención. Pero Él sabe lo que está pasando en nuestras vidas. Y si nosotros tenemos una rápida reconciliación con el Señor, le pedimos perdón y entramos de nuevo al tema bíblico y a la oración, somos candidatos a un milagro. En cualquier momento, queridos hermanos. 9:23. Y ante esta pregunta del Padre, Jesús le dijo, ¿cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Cómo que si puedo? ¿Que si tengo la capacidad de hacer un milagro? Claro que tengo la capacidad de hacerlo, el Señor le está diciendo. El problema no está en la capacidad de Jesús para sanarlo, está en la incredulidad del padre del joven para creerlo. Ahí es donde está el detalle. El problema no es si Jesús tiene la capacidad de sanar.
El problema es si yo tengo la capacidad de creer, porque para Él todo es posible. Y entonces ahí nos está dando una enseñanza, ahí está tratando con el papá, pero también está tratando con nosotros. Él tiene la capacidad. Ahora, la pregunta no le ofende. Lo que pasa es que le da ilustración tanto a él como a nosotros. La respuesta nos ayuda. El problema no soy yo, el problema eres tú. Cree en mí, que para mí todo es posible, dice el Señor. ¿Lo cree, hermano? Yo también, amén. Marcos 9:24. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué pasó? Desesperadamente reconoció la debilidad de su fe. Y eso nos ayuda mucho a nosotros a recordar Hebreos 12, verso 2. El Señor es el autor y consumador de la fe. Él es el realizador. Él es el que nos ayuda a apropiarnos de esa fe. Y Él dijo, ayúdame en mi incredulidad. Reconoció que estaba falto de fe. Y esto es lo que nos ayuda. Quiere decir esto que Él es un creyente, pero su fe está muy bajita, está por el piso, no está fortalecida, está muy débil. Pero mire, para el Señor, a pesar de esta fe débil, porque para el Señor no se trata de una fe grande o inmensa, sino para el Señor se trata del objeto de la fe, en quién está puesta. Y la única manera es la fe puesta en Dios y fortalecida a través de la palabra y de la oración. Entonces Él reconoce, fue muy sincero, ayúdame en mi incredulidad, Señor. Y eso también le podemos decir hoy en día a nosotros. Somos creyentes, desde luego, pero nuestra fe puede estar muy debilitada por muchas circunstancias, por muchas razones. Y necesitamos ir al Señor a través de la palabra para ese fortalecimiento. Para ese fortalecimiento. Dios nos permite atravesar por momentos difíciles para probar nuestra fe. A todos. Lo hizo con sus discípulos. También lo hace con nosotros. Lo está haciendo con el padre de este muchacho. Lo está preparando para fortalecerlo. Y con esto que va a suceder, nos está fortaleciendo a nosotros. Nos está llenando de confianza del poder y soberanía que Él tiene, hermanos. Él nos permite, hay veces, pasar por momentos muy difíciles. Y sé que en este momento algunos padres los pueden estar atravesando. Momentos duros. Pero ahí está el Señor, listo para tendernos la mano, para ayudarnos a salir del impasse que sea, hermanos. Y esto de que nos permite pasar por el valle en algunos momentos, lo confirma lo que estaba pasando con sus discípulos. Mientras 3 de ellos estaban en el monte de la transfiguración, en lo alto con Jesucristo, en el valle estaban otros pasando por la situación más terrible de su vida como discípulos, ejerciendo la profesión para la cual Él los llamó. Estaban pasando por el valle en ese momento, y eso lo hace el Señor, hermanos, con muchos de nosotros. Nos permite pasar por el valle para probar nuestra fe, pero también para recibir una gran bendición. Antes de la bendición, podemos pasar por tribulación, hermanos. Dios lo tiene así establecido. Debemos seguir confiadamente las indicaciones que Él nos da, sin amargura, sin resentimiento. Seguir caminando con Él, hermanos. 9:25, hermanos. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Está hablando el Dios del cielo. El Señor no quiere causarles más vergüenza al Padre y al Hijo delante de los demás, ni con sus milagros complacer a los sensacionalistas. Como se vino agolpando mucho más la multitud, el Señor rápido obró, porque ya estaba sufriendo también, no solamente el Hijo, sino su Padre, y para no más vergüenza, el Señor hizo este milagro que todos estábamos esperando, de acuerdo al relato, y que muchos hoy en día queremos. Su plena autoridad sobre los demonios demostró su deidad al dominar sobre el mundo sobrenatural. Él domina sobre el mundo sobrenatural.
Él domina sobre las tinieblas, sobre el espacio, sobre la faz del universo. El Señor tiene el dominio, hermanos. Y ahí está la autoridad de Él. Él ordena y se hace. Claro que hay resistencia de parte del enemigo, pero ¿lo hace o lo hace? El que está mandando es Dios. El que está hablando es Dios. 9:26. Y después de gritar el enemigo y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Los apóstoles no pudieron ayudar a este joven, pero justo en el momento oportuno llega Jesús a liberarlo y se produce el milagro, hermanos. Los apóstoles tenían la capacidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo liberó él? ¿Por qué el enemigo huye a pesar de que se enoja y no quiere hacerlo? No hay poder sobre la tierra que resista la autoridad de Jesús. No lo hay. ¿Usted cree en ese Jesús, hermanos? ¿Cree en ese Dios? Yo creo que sí. Y en ese Jesús, en ese Dios es que hemos puesto nuestra confianza, que es poderoso. Pero Él nos permite llegar a unos momentos, lo repito, difíciles, porque está probando nuestra fe. ¿Cómo está nuestra relación con Él? Sin ninguna clase de varita mágica o show, como esos shows dominicales, Jesús le da la orden al demonio de salir para nunca regresar. Fíjese que aquí no hubo ningún espectáculo. Aquí no se colocaron avisos, ni una fuera de lo normal. El poder de Dios actuando, claro, un milagro, sobrenatural, pero sin ningún espectáculo. Como esos espectáculos que se brindan hoy en día, muchas veces con enfermos contratados. Ha sucedido en muchas partes del mundo. Aquí es real, sin show ni nada. Es el poder de Dios y el enemigo huyendo. Sal de ahí, nunca más vuelva. Eso es lo que dice el Señor, hermanos. En 9:27 continuamos. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso de pie. Le dio la mano y lo levantó. Ahora, ¿qué más va a hacer Jesús? Este verso lo encontré, que es muy enternecedor. Lo encontré en Lucas, que también narra la historia. Estamos en Marcos, pero ahora mire lo que nos dice Lucas 9:42, que no nos lo relata Marcos. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y miren, aquí está la parte tierna. Y se lo devolvió a su padre. Eso lo puede hacer hoy. Si algunos de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, están atrapados, están pasando por situaciones críticas, de la índole que sean, hay un Dios, hermanos, que nos los devuelve. El inmenso amor de Jesús le permite al Padre recibir a su Hijo libre de las ataduras destructoras del demonio. Hubiera podido decir hasta luego, pero Él mismo lo levantó y le dijo, aquí lo tiene. Y aquí a tu Hijo. Aquí está el muchacho, sano completamente. Qué amor es del Señor, ¿no, hermanos? Esa es la Biblia. Ese es el Jesús de poder que nosotros tenemos. Hace bastante tiempo que este padre había perdido a su hijo, en cierto modo, ¿no? Pero Jesús estaba allí para recuperárselo. En su amor y ternura, el Señor entiende el dolor de los padres creyentes cuando los hijos están lejos de la salvación. Y sí que hay hijos de los padres creyentes lejos de la salvación. Pero Dios en su amor y en su ternura, Él lo entiende, hermanos. Igualmente cuando sufren enfermedades o por malas decisiones y están pasando por momentos difíciles, Él lo entiende. También está ahí para ayudarnos y fortalecernos al descansar en Él, cualquiera que sea su voluntad. Él quiere obrar porque Él entiende y Él vio. ¿Se acuerdan lo de la barca? En la noche, en la oscuridad, a metros, a kilómetros, Él está viendo. Nunca está tan lejos como para no ver nuestra situación, hermanos. Siempre está ahí. ¿Por qué fallaron los discípulos? Debido a su incredulidad, a su falta de oración y disciplina. Se confiaron. Mire esto de confiarse uno en la fe y de pronto hacerse a un ladito y vamos carameleando, como dicen, y nos alejamos un poco de la palabra y de la oración, nos puede traer momentos difíciles. ¿Por qué? Porque llega la prueba y estamos desarmados. Al parecer, durante la ausencia del Señor, los discípulos se habían descuidado en su andar espiritual. ¿Cómo se fue?
ellos, como muchos de nosotros decimos, somos seres humanos, somos débiles, es posible que hubo un descuido porque Él los había capacitado para este tipo de actividades, expulsar demonios. Uno nunca sabe cuándo alguien necesitará ayuda. La falta de fe de los discípulos fue una gran preocupación del Señor. No se imaginaron que les iba a salir esta ayuda. Y así nos puede suceder a nosotros. En cualquier momento alguien nos puede pedir una oración, una intercesión. Ayúdeme. Y nos coge fuera de base si no estoy andando como el Señor quiere que camine, hermanos. Ya estoy finalizando. 9:28. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado por qué nosotros no pudimos echarlo fuera. Pero fue en la casa, ¿no? Ellos no quisieron reconocer su fracaso en público, a nadie nos gusta, y esperan estar en privado para hacerle la pregunta. Ya cuando estemos en otra parte, para que no nos avergüences, te vamos a hacer la pregunta. Y se la hicieron. ¿Qué le dice el Señor? 9:29, y Él les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Esto dice en la Biblia de las Américas, ¿no? De pronto la Reina Valera dice, con oración y ayuno. Pero la Biblia de las Américas no trae la palabra ayuno. Dicen que algún copista lo colocó, pero en nada incide, hermanos. Pero realmente dice, no sale este género sino con oración. En Mateo 17:20 Jesús le responde, por vuestra poca fe. Ellos le hicieron la pregunta, pero Mateo lo dice de otra manera. ¿Por qué no pudimos sacar este demonio? El Señor les dice, por vuestra poca fe. Y aquí en Marcos, por la falta de oración. Entonces, el Señor ya les había dado autoridad, pero la habían descuidado. ¿Qué pasa entonces con estos dos elementos que son necesarios para poder caminar espiritualmente bien? La fe y la oración. En Mateo habla de la fe, aquí en Marcos de la oración. Es decir, van juntas de la mano. No se pueden separar la oración de la fe, hermanos. Y desde luego, de la meditación en la palabra del Señor. Esta batalla espiritual requiere fe y oración. Y esta que estamos viviendo hoy en día, en plena pandemia, requiere fe y oración más la meditación en la palabra de Dios. De lo contrario, somos susceptibles a la caída y presa del enemigo. Vamos a meditar, hermanos. Esta batalla solo la podemos enfrentar en franca dependencia de Dios, descansando en sus promesas reveladas en la Biblia. No hay otra manera. Ante un enemigo tan fuerte, debemos acudir a la ayuda de Dios en oración. No en nuestras fuerzas, sino en su poder. ¿Se acuerdan de Efesios 6:10? Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, no en las mías. Si nos fortalecemos en nuestras fuerzas, fracaso hecho, dicho. No hay nada que hacer en nuestras fuerzas. Siempre debemos, hermanos, fortalecernos en el Señor. Debemos alimentar esa fe en humillación, clamor y oración conforme a la palabra de Dios. Ahí nos dice, clamando, humillándonos en la presencia de Él, hermanos. Así se fortalece la fe. Surge una pregunta, estimados hermanos. ¿Vale la pena esta pregunta esta mañana? ¿Cuánto tiempo dedica diariamente a la oración, lectura y meditación de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Dice el Salmo 119:11, ¿se acuerdan? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar. Por una razón. A mayor cantidad de palabra en el corazón, menos opción de pecar. No que no haya caídas, pero es menos la opción porque hay suficiente palabra en el corazón para el momento que se ofrezca, para lo que sea necesario. Es bien importante aceptar esto, hermanos. Esa pregunta, ¿cuánto tiempo le dedica a la oración, a la meditación, a la lectura de la palabra? Si argumentamos falta de tiempo para no hacerlo, Dios no acepta esa excusa. No me alcanza el tiempo. Créanme, hermano, esa excusa no la acepta Dios. Por una sencilla razón. Cuando yo digo que no tengo tiempo, estoy acusando al Señor de que las cosas no estuvieron bien hechas desde el principio. Y puede ser una blasfemia. Porque Él dice, no tiene 24 horas el día. Lo dice ahí
en el Nuevo Testamento. O sea que no es por falta de tiempo, es por falta de disciplina o de organizar mi tiempo para las cosas del Señor. Pero nunca le puedo salir a él con excusas de que yo no tuve tiempo, o que no me alcanzó el tiempo, porque no está bien decirle eso al Señor. El enemigo vino para hacer daño y nuestra incredulidad e indiferencia a la palabra y a la oración abren la puerta para el desmoronamiento del núcleo familiar. Porque donde el enemigo atrape a nuestros hijos o a cualquier ser querido, empieza el desmoronamiento de este núcleo familiar. Pero lo va a atrapar no solamente con enfermedades o con convulsiones o lanzando espumarajos o gritos, no. A través de la música, de la moda, del internet, de la televisión, de los juegos, de las adicciones, va atrapando. Y empieza el desmoronamiento porque eso descompensa, quita la armonía familiar, hermanos. Cuando hay un descuido, el enemigo está ahí listo para atacar, hermanos. Y Dios quiere ayudarnos porque conoce nuestro dolor, llanto, preocupaciones, desvelos e incertidumbres. ¿Sí lo vio? Él lo sabe. Él lo ve a la distancia, hermanos. No existe manera de que Él lo haga a menos que dependamos de su palabra en fe, arrepentimiento y oración. No existe manera de que Él lo haga a menos de que dependamos de su palabra en fe, arrepentimiento, claro, y oración. Porque cada que vamos a orar y a leer la Biblia tenemos un arrepentimiento. En este momento no se trata de señalar culpables, ahora decir usted tiene la culpa o porque usted ha hecho esto o no, hermanos. Lo que anhelamos es que en el poder del Espíritu Santo acudamos a aquel que tiene el poder para devolvernos nuestros hijos, porque muchos están atrapados, están enfermos, están pasando por situaciones muy difíciles, están en relaciones indebidas, están haciendo lo incorrecto, por rebeldía, por lo que haya sido. No estamos buscando culpables, pero han caído y están en las manos del enemigo, en terreno del enemigo. Necesitamos ir a Jesús, tener un acercamiento con Él, como lo hizo este hombre. Y el Señor le dijo, cuéntame. Y Él nos dice esta mañana, cuéntame, ¿qué te sucede? Porque Él quiere entablar esa relación con nosotros y Él tiene todo el poder para devolvernos otra vez a casa y a los caminos cristianos, hermanos. Gracias a Dios por los hombres y mujeres que oran por las familias de la iglesia y por este ministerio, porque sabemos que hay personas que están orando por nosotros. Desde luego nosotros también estamos orando por la iglesia y por todas estas personas que están contactadas con nosotros a través de estos medios de comunicación, y también estamos orando por la salvación de nuestros gobernantes, presidente, gobernadores, alcaldes, senadores, congresistas, concejales, ediles. Nosotros estamos orando para que ellos escuchen el evangelio de la salvación, escuchen ese evangelio de la paz y puedan conocer de Jesucristo y se salven. Esa es la función nuestra como iglesia, hermanos. Todos necesitamos comprender la magnitud del conflicto espiritual en que estamos. Hay personas, hay hermanos aún, que esto lo ven muy folclórico y creen que están muy bien. Y a lo mejor no son salvos, porque son tan indiferentes y le dan poca importancia a la palabra del Señor, a la meditación, a la oración, a la intercesión, a la preocupación por los demás hermanos. Son tan indiferentes que es muy peligroso de saber si son salvos o no. Eso lo va a juzgar el Señor, pero eso también lo puede saber cada persona. Entonces necesitamos comprender que el mundo en que estamos es gravísima la situación, hermanos. Los suicidios, la muerte, la violencia, todo lo malo que está sucediendo, hermanos. Falta de Dios en el hogar, en muchas partes. Y en los hogares cristianos, falta de oración y meditación de la palabra del Señor. Desafortunadamente puede estar pasando eso, hermanos. Hoy aprendimos por qué los apóstoles no superaron este conflicto. Por el descuido de la palabra, la falta de fe y oración. Muchas veces por eso también nosotros atravesamos conflictos y nos vemos en situaciones difíciles. Concluyo diciendo, la esperanza es que como este adolorido y angustiado Padre, hoy podemos venir a Jesús absolutamente confiados ante el trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Hermanos, cualquiera que sea la situación, y este tema ha sido preparado con mucha preocupación, con dolor también, porque sabemos que hay gran necesidad
en muchos hogares, creyentes y no creyentes. Hay dolor, hay, como lo dije al principio, desvelos, trasnochos, sufrimientos, hijos enfermos, enfermedades huérfanas, enfermedades que no descubre la ciencia, la medicina no funciona, pero hay otros hijos en otro tipo de actividades que no son muy recomendables, con amistades, con decisiones que tomaron equivocadas, bueno, en condiciones difíciles, perdidas en algunos casos. Pero ¿saben una cosa? Este Padre nos da una enseñanza. No hay nada imposible para Dios. Acudamos a Él. Puede que al principio alguien nos decepcione, como pasó con los apóstoles. Puede que cuando usted abra la Biblia y ore no pase nada. Cuando reciba un consejo no suceda nada. Cuando entre en una iglesia no pase nada. Porque eso puede suceder. Queremos todo así. Pero este Padre estuvo ansioso, preocupado, luchando por su Hijo. Y justamente el que nunca llega antes, nunca llega después, sino llega en el momento oportuno, llegó ahí. Y ese es Jesucristo, hermano. El que llega en el momento oportuno, cuando verdaderamente le estamos buscando, está con nosotros, como los que estaban en el mar, angustiados a punto de morir, y ahí llegó Él para rescatarlos y decirles, ven acá, están en mis manos, nadie me los arrebatará, porque ya somos de su redil. Amén. Que el Señor nos ayude a seguir adelante, hermanos. No lo tomen. Hay veces como una exhortación muy brava. Pero esto, si hay indiferencia hacia la Biblia, hermanos, también el Señor va a estar indiferente con nosotros. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y aquí está el acercamiento a Él, la meditación y la oración. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre, muchas gracias por esta preciosa mañana del domingo que nos ha permitido participar del mensaje tuyo para nosotros a través de Marcos, con este padre angustiado, con este hijo sufriendo y con un milagro, con el poder tuyo y el amor ahí, devolviéndolo a casa, Señor. Gracias, Señor, porque esto nos motiva, nos ayuda, nos incentiva, Padre del cielo, para buscarte, para amarte, porque sabemos que nos amas, nos guardas, nos cuidas, y también cuidas de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Y si alguno de ellos ha caído, sabemos que tú no los devuelves, Padre. Tú conoces, tú ves a la distancia la situación. Gracias por consolar a esos mamás, papás que están sufriendo, Dios del cielo. Gracias por hacerlo, Señor. Gracias porque aún tú haces milagros. En pleno año 2020, tú haces milagros, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre. Implante esta palabra en nuestro corazón y que sea un estímulo para buscarte y esperar confiadamente en ti. Te lo agradecemos. Verdad que sí, Padre, te lo agradecemos inmensamente. Ayúdanos a seguir adelante, a no desmayar. Oramos por las familias de la iglesia, no solamente de Mensaje y Libertad, sino de otras congregaciones, donde también hay padres que tienen sufrimientos, y así no los tengan en este sentido con los hijos, pero de una u otra forma, todos sufrimos. Gracias también por ellos, por los amigos que aún no te conocen, Padre, pero que están escuchando este mensaje. Gracias por tocarles el corazón para que ellos puedan creer en la obra de la cruz, tu muerte, sepultura y resurrección, para tener vida eterna. Gracias por guardar nuestros familiares, donde quiera que estén, que ellos también conozcan de ti, te lo suplicamos. Gracias por permitir que las autoridades escuchen el mensaje, que escuchen la salvación a través del evangelio que predicamos, y que pueda llegar esta palabra, Señor, a la presidencia de la República, al Congreso, a las gobernaciones, a las alcaldías, a los consejos, para que muchos oigan de ti, o todos, y se salven, Padre Santo. Ese es el anhelo nuestro, y eso es lo que tú quieres que nosotros hagamos, que prediquemos tu palabra. Gracias, Padre, por habernos permitido hablar este tema en el día de hoy, Señor. También queremos ahora orar por nuestros dos queridos hermanos que están de cumpleaños. Milena, que está en Bogotá, con su esposo César. Gracias por un año más de vida para Milena, Señor. Ella ha sido gran apoyo también para la iglesia. Te agradecemos que la guardes, la cuides y que ella pueda continuar hasta cuando tú vengas en tus caminos, Señor. También recordamos a María José, su hija, a Andy,
que deben estar gozosos también hoy por el cumpleaños de Milena. Gracias, Señor, por esto. También por nuestro hermano David Love en los Estados Unidos, que a propósito se ha recuperado del coronavirus con su esposa Denise. Feliz cumpleaños, hermano David. Que la gracia y la misericordia del Señor continúen siempre de su lado y con su familia, apoyando su ministerio. Y gracias por ayudarnos en este ministerio a través del Seminario Bíblico Río Grande, que ha sido de verdad que sí, un apoyo interesante, no solo para mí, ni para mi familia, también para la iglesia, Padre. Gracias, hermano David, por esta ayuda y que el Señor le continúe acompañando siempre, por donde quiera que vaya. Todo esto, Padre Santo, te lo agradecemos. Dejamos nuestras vidas esta tarde en tus manos, el resto de la semana también. Ayúdanos porque cada día más muertos, más coronavirus, más contagio. Ayúdanos, Señor. Guárdanos y que podamos estar despiertos, atentos, velando. No tanto por esta pandemia, sino por el pronto regreso tuyo, Señor. Intercediendo por la salvación de la humanidad y compartiendo tu preciosa palabra para que muchos lleguen a tus pies por la obra de tu Hijo amado en la cruz. Te agradecemos todo esto, Padre del cielo, en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Aleluya, Padre Santo. Gracias, queridos hermanos, por haber estado atentos a través de Facebook, de YouTube, a este mensaje. Gracias por escribirnos. Háganos llegar sus comentarios. Sigamos orando unos por otros. Dios mediante nos sintonizamos mañana a las 5 de la mañana, los que no puedan a las 8 de la noche, y seguimos conociendo de la palabra, creciendo, marchando hacia la madurez espiritual. Feliz resto de domingo y feliz semana para todos.